venido hablando precisamente acerca de la adoración y de que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando Él dice, estoy buscando, Jesús le dice a la mujer, estoy buscando. O sea, Él está deseoso, está buscándonos a nosotros. Pero a mí me venía la imagen ahora cuando estábamos adorando, porque también hemos hablado que es adoración. Adoración no es solamente el estar aquí cantando, levantando las manos, aplaudiendo, que eso es adoración. Pero también adoración es la oración. Ahí también estamos adorando al Señor. Hemos hablado que servirle a algún hermano, a alguien que tenga la necesidad de la presencia y la acción de Dios, también es adoración. Cuando ustedes ofrendan, diezman, ayudan a alguien que tiene una necesidad, no solamente física, espiritual o emocional, con un consejo, también estamos adorando. Y el Señor nos hizo a nosotros, dice la palabra, para que le adoremos. Y con todo esto que yo acabo de decir, estamos adorando. Pero Él hace como una exigencia, como una petición, como una orden, que se haga en espíritu y en verdad. ¿Cuál espíritu? Yo pensaba en el espíritu de Él, en el espíritu del Señor, el cual debemos adorarle. Pero le dije que me venía la imagen de cuando nos buscan. Y me acordaba y veía cuando nosotros estamos, bueno, no solamente niños o jóvenes, sino también adultos, y estamos en alguna clase, y el profesor se le antoja por algún motivo empezar a preguntarle a los alumnos. Y si uno no está muy preparado o no tiene mucho conocimiento del tema que están hablando, normalmente nuestro pensamiento es, ojalá que no me pregunte a mí. Empezamos a agacharnos o buscamos la mirada para otro lado, ¿verdad? Como para que no vaya a preguntarme. Pero si estamos preparados, sacamos el pecho, levantamos la cara, casi que levantamos la mano. Eva, profe, aquí estoy yo. Pregúnteme, si está buscando a quién preguntarle para instruir, entonces aquí estoy yo. Y así es que el Señor debería encontrarnos, esos adoradores que Él está buscando. Y una de las cosas que tenemos que hacer es precisamente prepararnos, tener el conocimiento. Mi hermana Berta, que hoy no nos acompaña, a la cual estamos orando por ella y le pido que oremos por salud por ella, tiene una frase que siempre me llama la atención y me gusta, que dice que su pueblo perece porque no tenemos el conocimiento. Y en verdad que tenemos el conocimiento porque tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Entonces, vamos hoy a tener un poco más del conocimiento de la palabra de Dios para que seamos esos adoradores que el Señor busca, y no solamente busca, como está haciendo aquí, sino que también usa para la extensión del reino de Dios. ¿Ok? Bueno, Jesús comenzó su ministerio cuando tenía, ustedes saben, 30 años. Él estuvo como una preparación, pienso yo, la Biblia no lo dice así, pero sabemos que el pueblo hebreo, el pueblo judío, y los niños, y sobre todo el primogénito, se preparaba, eran instruidos a través de la palabra. Ellos estudiaban la Torá, estudiaban todo lo que era este libro, y cumplían con todos los mandamientos que a él se le pedían, que se le pedía al pueblo hebreo, al pueblo judío. Pero llegó el día en que Jesús, a los 30 años, fue bautizado, y sabemos que fue por Juan el Bautista, o Juan que bautizaba en ese momento. Y dice Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Era una señal que indicaba que en ese momento Jesús, que fue bautizado por Juan, el Espíritu Santo de Dios estuvo en él. Él fue bautizado en agua,
pero también fue bautizado por el Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? En unos versículos anteriores, en este mismo capítulo, cuando hablan con Juan, él le está dando como un discurso y dice que él en verdad bautiza en agua o con agua, pero que viene uno después de él que bautiza con Espíritu Santo y fuego. No me voy a meter con el fuego hoy, solo me voy a meter con el Espíritu Santo. O sea que una vez que nosotros hemos creído, que hemos confesado, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos decidido seguir al Señor, inmediatamente, ¿quién nos bautiza? ¿Quién nos bautiza? Dice la palabra a través de Juan que Jesús mismo nos bautiza con la presencia, la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Si tenemos duda, podemos ver también el libro de Hechos, cuando los discípulos, que estaban todos unánimes, como le había dicho Jesús, no hagan nada, y eso me recuerda a Jesús hasta los 30 años, no hagan nada hasta que venga el Espíritu Santo, hasta que la promesa que Él le había dado estuviera sobre ellos. Y fue así. Ellos estuvieron orando. La oración, me imagino que serían entre dolor, amor, quizás duda, porque sabemos que había uno que tuvo duda en un momento. Pero Dios cumplió su promesa, porque Él es fiel para cumplirla. Y en ese momento fueron todos, en un momento determinado, fueron todos bautizados por el Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo estuvo con ellos. En ese momento, una señal, fueron lenguas de fuego sobre su cabeza y todos salieron a hablar en diferentes lenguas. No quiere decir que cuando nosotros somos bautizados por el Espíritu, tenemos que hablar lenguas y tenemos que ver lenguas de fuego sobre la cabeza. No es así. Porque si no, entonces ni yo y quizás ninguno de ustedes. A lo mejor ustedes sí hablaron en lengua en el momento que fueron bautizados. Y quizás vieron lenguas de fuego sobre su cabeza, no lo sé. Pero lo que sí sé por fe es que el Señor me bautizó en el Espíritu. Porque eso lo dice la palabra. Y eso yo lo creo. Esta promesa se cumplió en Jesús. Dice Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto se cumplió ¿en quién? En Jesús. ¿Y esto se cumple en quién? En nosotros. Estos 7 espíritus que narra aquí en el libro de Isaías, de Isaías, no es que son 7 espíritus diferentes, no, son atributos, características del Espíritu Santo de Dios, porque hay un solo espíritu, el Espíritu de Jehová. Pero Isaías dice que este espíritu tiene características, atributos, el cual vemos que se revelaron perfectamente en Jesús y que vemos, y si no lo vemos, a partir de hoy lo vamos a ver, se deben desarrollar en cada uno de nosotros. Por eso yo hablaba del conocimiento, para que podamos ser verdaderos adoradores. Ahora, esto es como un extra, porque uno dice, ¿dónde está el Espíritu de Dios cuando pasen los eventos que van a pasar y que están muy cerca? Fíjense lo que dice Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. ¿Quién tiene los 7 espíritus de Dios aquí, según lo que dice la palabra?
Cristo mismo. Y está en medio de la iglesia. Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea, el Espíritu de Dios estuvo, está y estará, porque Él es Dios. Una de las cosas que me gusta cuando uno va leyendo y aprendiendo es que la revelación, el descubrir o que se han revelado los misterios que Dios tiene en su palabra, eso es algo maravilloso. Yo lo disfruto y lo invito a ustedes a que lo disfruten. El misterio de la Trinidad. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hermanos, entendamos lo que vamos a hablar ahora, acerca de los 7 espíritus de Dios que moran en nosotros, porque sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Eso lo sabemos, no tenemos duda con relación a eso. Pero ahora vamos a ver el Espíritu Santo como sería, como, no, iba a decir desmenuzado, pero no es la palabra, como en el discernimiento que podamos ver que el mismo Espíritu tiene características y dones para nosotros que debemos poner en uso y en práctica. Dios quiere que nosotros seamos intencionales en todo lo que hagamos, que pongamos toda nuestra voluntad para la obra que Él quiere y tiene para nosotros. Muchos a veces pensamos que Dios va a hacer las cosas y nos sentamos y esperamos. No es así. Él puede hacerlo sin nosotros movernos, eso es verdad, porque Él es soberano y todopoderoso. Pero también nosotros tenemos la voluntad que Él nos dejó para que nosotros la ejerciéramos, para que actuáramos conforme a lo que Él dice en su palabra. Porque entonces, bueno, para que Él dejó instrucciones, órdenes y mandamientos específicos para que nosotros lo pudiéramos ejecutar a través de la presencia del Espíritu Dios en nuestra vida. Vamos a hablar acerca de los 7 espíritus y qué pasa con nosotros con relación a esos 7 espíritus de Dios que moran en nosotros. Porque sabemos que el Espíritu Santo, tenemos el fruto del Espíritu Santo, tenemos los dones del Espíritu Santo, sabemos que Él nos levanta, que nos cuida, que nos protege. Todas estas son obras del Espíritu Santo en nuestra vida. Manifestación del Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Lucas 4, 18 y 19. Esta es una de las escenas que para mí causa mucho impacto. Nada más imaginarme esto, y recuerden que la imaginación nos las dio el Señor para que pudiéramos vivir algunas cosas como esta que dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta fue prácticamente la primera prédica de Jesús. Cuando Él llega al templo, cuando Él llega a la sinagoga, cuando Él llega donde estaban reunidos todos ellos,
La costumbre era que le dieran el libro y le dieron el rollo, y el rollo que estaba hablando era de Isaías. Y él empieza a narrarlo tal cual como dice aquí. Y luego dice, y esto hoy se cumplió en mí. Mire, si hoy en día en la iglesia alguien se levanta y dice, yo tengo la autoridad y tengo el poder para darte libertad, para darte vida, para abrirte los ojos y que tú veas, ¿cuál sería nuestra respuesta? Yo salgo corriendo para que me impongan manos y para que ore por mí. ¿Verdad que sí? Porque era el mismo Cristo hablando que esa profecía se había cumplido para libertad del pueblo. Él era el que se le había prometido. El Mesías prometido se estaba revelando en ese momento. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Sánate a ti mismo si es verdad que tú dices lo que eres. Qué vergüenza, qué dolor. Después salieron, lo sacaron. Ellos sabían quién era Jesús, el hombre. Sabían quién era Jesús, el hombre. El hijo de adulterio, de José y de María, el carpintero. Ese era él. Pero no creyeron lo que Dios había hecho en su vida, lo que ha hecho en nuestra vida. Tenemos que creerlo nosotros. No de dónde venimos, sino quiénes somos hoy. ¿Quiénes somos hoy? ¿Quién mora en nosotros hoy? No es cualquier cosa. Es Dios mismo. Salen tras él para darle piedras, matarlo y tirarlo por un barranco. Y esa multitud ahí gritando con piedras, y dice la palabra que Jesús pasó en medio de ellos. Mire, es que cuando Dios tiene propósito en nosotros, como tuvo en Él, podemos pasar en medio de nuestros enemigos con sus piedras, con sus palabras, con lo que ellos quieran. Pero el Señor nos va a llevar. Esos son los adoradores que Dios está buscando. ¿Quién le dio la autoridad, el poder y todo esto a Jesús el hombre para que pudiera hablar y sentarse en medio de ahí y decir, mire, a través de mí ustedes van a tener la salvación? A través de mí ustedes van a poder ser sanos. Eso solamente lo hizo el Espíritu de Jehová que moraba en él. Y si nosotros queremos ir a predicar, ir a hacer lo que Dios nos está mandando a hacer, no es que tenemos que esperar, no. Ya el Espíritu de Jehová está en nosotros. Y lo que tenemos que tener es ¿qué? Fe, creerlo, confesarlo, vivirlo, predicarlo. Porque ya lo tenemos. Pareciera que lo que estoy diciendo es como que, bueno, pero no, es que ya lo tenemos. Tenemos que creerlo. Por eso es que yo decía que teníamos que ser intencionales. Nosotros somos salvos por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Eso es una obra increíble que Él hace, bueno, creíble mejor dicho, que hace en nosotros. Él cada día nos renueva, Él nos levanta. Hoy cuando estaban aquí adorando, y estábamos también nosotros ahí adorando, yo sentía del Señor de verdad, no sé si decir sentir, pero yo experimentaba que el Señor estaba sobre nosotros en ese momento, haciendo su obra en nosotros, de sanidad, de restauración, de provisión, de conocimiento. La otra manifestación, espíritu de sabiduría. Esta sabiduría que nosotros tenemos en cuanto a lo que se refiere de Dios es sobrenatural. No es una sabiduría que el hombre ha adquirido a través del estudio de libros, no es algo cognitivo que nosotros tenemos, no, porque si fuera así es una sabiduría humana. ¿Y de qué sirve una sabiduría humana en el reino de Dios? ¿En qué sirve? ¿Para qué sirve? Para nada, para perdición en el mundo.
pero nosotros tenemos la sabiduría que viene de lo alto. Proverbios 8, 10, 14. Todo el libro no, estos Proverbios, el 7, el 8, habla precisamente acerca de la sabiduría. Yo sé que son varios, pero no hay mayor y mejor enseñanza que uno pueda obtener y adquirir que es a través de la palabra de Dios. El hombre puede opinar y puede pensar y puede decir, pero si no está acorde a lo que dice la palabra de Dios, no sirve para nada. Sé que es duro hablarlo así, pero es así. Proverbios 8:14. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. La sabiduría es el conocimiento de la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo digo que la Biblia es la mente de Cristo. Todo lo que uno sabe y quiere saber acerca de Jesús y de Dios está en la Biblia, no hay otra cosa. También está el Espíritu que nos revela, pero la revelación tiene que venir acorde a lo que dice la Biblia. No puede haber una revelación diferente. No puede haber, porque si no, no viene de Dios. Si nosotros tenemos el conocimiento, el conocimiento de la palabra de Dios y lo ponemos en práctica, somos sabios. Usted quiere ser sabio, o yo quiero ser sabio, queremos ser sabios en nuestra forma de vivir con mi esposa. Es sencillo. Aplique lo que dice la palabra de Dios en su relación con su esposa, con sus hijos. Usted quiere ser exitoso en el trabajo. Aplique la palabra de Dios con relación a lo que dice en nuestros lugares de trabajo, con sus vecinos, con sus amigos, con sus hijos. La Biblia tiene toda recomendación, toda enseñanza con relación a nuestras relaciones, incluso a la relación con Él. La Biblia dice cómo debemos relacionarnos con Él. Entonces, estoy hablando de que nosotros, siendo adoradores, que Él nos buscó y que nosotros levantamos la mano y que le dijimos, aquí estamos y aquí estamos hoy adorándole, tenemos la presencia del Espíritu de Dios, que es el Espíritu del Señor, que es el Espíritu de sabiduría y que debemos intencionalmente prepararnos y aplicar lo que aprendemos para ser sabios. Y la palabra dice que es mejor y más valioso que piedras preciosas y que el oro y que todo lo demás. Bienaventurado, Proverbios 8, 34, 36. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Saben a qué se está refiriendo esta palabra? A la sabiduría. A la sabiduría. Espíritu de inteligencia. Este sería el número 3. No es porque tenga un orden de importancia o de reloj, sino porque hay que darle un orden. Espíritu de inteligencia. Colosenses 1:9, de inteligencia. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo tuve que anotar esto y lo voy a leer tal cual porque dice que la palabra inteligencia viene del griego synexi,
que quiere decir entendimiento. El Señor nos ha dado su Espíritu para que nosotros tengamos un entendimiento sobrenatural. Nosotros podemos tener un entendimiento del ser humano. Si nosotros estudiamos al ser humano, nosotros podemos saber su conducta, cuál va a ser su respuesta en una determinada ocasión o situación. Podemos tener el conocimiento del hombre para saber cómo va a actuar, cómo incluso puede pensar y poder darle ayuda. Pero cuando es una inteligencia espiritual, es superior. Es tener la revelación y el conocimiento de Dios. Nosotros vivimos en este mundo y nos vemos cada día. Pero en todo nuestro entorno, aquí donde nosotros estamos, hay un mundo espiritual que se mueve. El profeta le hizo ver a su siervo, ¿qué le hizo ver? ¿Millares de qué? Millares de ángeles que estaban ahí para luchar por ellos. Ustedes sabían que nosotros nos guardan ángeles de Jehová que están a nuestras órdenes. ¿Dónde están? ¿Dónde están ellos? Ellos están aquí. Yo creo que no hace falta decirle a Dios hoy, ábreme los ojos para ver a los ángeles. ¿Sabes por qué? Por algo sencillo, porque lo creemos. Yo lo creo. Y probablemente aquí a más de uno habrá tenido una experiencia donde los ángeles se han manifestado en medio de ellos. Esa revelación nos las da el Señor. El espíritu de inteligencia nos revela cosas que ojo no vio, que no escuchó, pero que nosotros debemos anhelar, que debemos desear, pedirle para que Él nos las muestre. Todas estas cosas que le estoy diciendo son necesarias para que nosotros le adoremos a Él como Él quiere que nosotros le adoremos. Porque podemos hacer una adoración donde el hombre nos vea y eso está bien, eso no está mal. Pero si el propósito es que tengamos la gloria del hombre, entonces ahí sí está mal. Y si lo hacemos en secreto y no nos ve nadie, bueno, también vamos a estarlo haciendo bien porque es Dios mismo quien nos está dando la gloria, la recompensa por cada cosa que nosotros podamos hacer. Espíritu de consejo. Salmo 33, 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón son por todas las generaciones. Yo me imagino que Jesús en ningún momento tuvo oportunidad de buscar un consejero, pastor, para que le dijera qué tenía que hacer. No lo hizo. Simplemente el Espíritu de Dios que moraba en él le daba un consejo. Yo cuando pensaba en esto, yo decía, bueno, ok, yo me dedico a la consejería. Tanto a mis hermanos que creen como a mis hermanos, por fe lo voy a decir, a mis hermanos que no son, pero que también vienen, se acercan y buscan un consejo. Miren, nosotros, Rosana y yo, en este tiempo que hemos llevado la consejería, se presentan casos verdaderamente no complicados en el sentido de que tan difícil puede ser, sino las consecuencias del consejo que uno da. Eso sí es importante. Porque cuando uno tiene cierta autoridad que Dios le da, y aquí todos tenemos autoridad para dar un consejo, todos, porque todos conocemos la Biblia, todos tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Pero tenemos que ser guiados por el Espíritu de consejo.
clamar, Señor, ¿qué consejo yo tengo que dar en este momento a esta persona? Porque Él mismo tomará de su palabra, nos la mostrará en nuestra mente y diremos lo que Él dice que tenemos que decir. ¿Verdad que es así? Porque nosotros lo hemos experimentado. No es fácil dar un consejo, sabiendo las consecuencias que eso puede traer. No por prestigio, no por... No. Porque cuando uno habla y habla de parte de Dios, lo que tiene que decir es palabra de Dios, no puede decir otra cosa. Ahora que uno le cambie la forma de que se lo diga, entonces eso es otra cosa. Espíritu de poder. Todos queremos poder de Dios, ¿verdad? Echa fuego para acá y quema a todos esos ahí que están. No, yo no vine a eso. No vine a que se quemara aquí nadie. Yo vine más bien a que no se quemen, que sean salvos. Pero estas cosas de espíritu de poder son tan atractivas para el hombre que se han desvirtuado y nos han llevado, o han llevado a algunos, a darle otro contexto y otra idea a esto. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, no tenemos ningún poder sobrenatural, sino que es un poder humano. Y eso nos va a llevar a la perdición. Nosotros los creyentes tenemos que tener la certeza de que el Espíritu de Dios, el Espíritu de poder está actuando en nosotros. Todo lo que nosotros hagamos o nos propongamos hacer tiene que ser revelado, guiado y hecho a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu de poder. ¿Para qué fue dado el Espíritu de poder en ese momento? ¿Para qué? Para extender el reino de Dios. Para que si nosotros tenemos la intención, el deseo de desarrollar cualquier ministerio, hacer cualquier actividad que agrade a Dios, tenemos que hacerlo a través del Espíritu de poder. La iglesia, cuando digo la iglesia, somos nosotros. Queremos servirle al Señor. Y eso está bien que le sirvamos. Pero no hay como tantos ministerios para servir. Me dirá, Alicia, hay ministerios. Bueno, si hay 5 ministerios, ¿no? Dados por Dios. Y en los cuales podemos desarrollarnos. ¿Usted quiere ser pastor en su edificio? ¿Ustedes sabían que ustedes pueden ser pastores en su edificio? Que tienen una congregación que pastorear. Y que tienen que servirles como si fueran sus ovejas. A lo mejor en su edificio viven personas que creen en Dios. Otras no creen en Dios. Pero usted puede ser pastor de ellos, sirviéndoles, amándoles, aconsejándolos, guiándolos. Vaya a una reunión de condominio. Y cuando empiecen a pelear, dice, ya va, espérate. Déjame orar por ustedes. Pero para que eso llegue a pasar, para que en plena reunión de condominios donde está en pelea, y usted se pare y diga, ya va, espérate, yo quiero decir algo. ¿Sabes lo que va a prevalecer ahí? El testimonio. El testimonio de quienes hemos sido durante años en ese edificio, o en ese trabajo, o en donde sea. Y la gente va a decir, ya va, espérate, que va a hablar, no sé, Rubén. Aquí todo el mundo está peleando, pero yo he visto que Rubén da un testimonio aquí en este edificio, mira, me ayuda, hace todo lo que Dios le manda hacer, nos ama.
le estacionamos el carro ahí atravesado en su puesto y él amorosamente va y nos dice, mira, si no lo puedes mover, yo me paro en otro lugar o te muevo el carro. Esos son testimonios, ¿verdad? Que uno da para poder ser, y estoy hablando de los ministerios, y del poder que Dios nos da para actuar. Porque claro, también queremos tener poder para orar y que alguien se sane. Eso también nos lo da el Señor. Si es el don que Dios nos ha dado, tenemos el poder, tenemos el don, entonces ¿quién nos los está evitando? Durante años aquí en la iglesia hemos hablado acerca de los dones, de los ministerios, de la santidad, de unas cuantas cosas que están en la Biblia. Y que durante años yo he llamado a algunos o a todos a que ejerzamos estos ministerios que el Señor nos da. Yo voy a poner a un ejemplo a Carlos con uno de los, a Carlos Queipo, con uno de los ministerios que en la iglesia se ha puesto como bueno, en esta iglesia no, como una cosa que es otro nivel. Nosotros cuando estuvimos desarrollando estos temas, en fe creímos, y él también creyó, gracias al Señor, que él tiene el ministerio apostólico. O sea que él es un apóstol. A partir de hoy, Carlos, ya sabe. Pero hay una visión del apostolado que se le ha dado, ni siquiera en el mundo, sino en la iglesia, con una distorsión. Que el apóstol es aquel que está primero por encima del pastor, que tiene los mejores carros, que tiene las mejores casas, que es casi que inalcanzable. Carlos va para allá, mira, se está riendo. No, hermano, eso no es. El apóstol es un servidor del cuerpo de Cristo. Y este viernes que nos reunimos, Carlos le dijimos, mira, se está confirmando tu ministerio apostólico dentro de la iglesia. Aquí todos somos uno y todos tenemos un llamado y todos tenemos dones y talentos y ministerios. Y Carlos, ¿hace cuántos años hablaste tú con relación a los preadolescentes? Unos cuantos, 3, 4 años. Carlos dijo, mira, ¿sabes qué? Aquí nosotros vamos a empezar con el ministerio, o no sé cómo decirle, con este llamado con relación a los preadolescentes. Y Carlos y Alexandra se metieron los dos y empezaron y trabajaron, organizaron. Bueno, no sé si esto es una primicia. Y ahorita van a comenzar otro ministerio. Están dejando uno. ¿Saben cómo son los apóstoles, no? Que hacen iglesias aquí, hacen iglesias allá, eso es parte del apostolado. Bueno, aquí está dejando, no iglesias, pues le echamos broma, dijimos, bueno, ahora vas a ir a otro lado a hacer direfa. No, todavía no, por favor. Él está dejando un ministerio instalado, con personas encargadas, serias, comprobadas, que el Señor le ha revelado a él y a ellos para ejercerlo. Y él va a empezar ahora y va a empezar a trabajar en el área de evangelismo. Que en la iglesia no hay, y también quiero decir esto, que nosotros no nos regimos por estructura, pero sí por los ministerios que van naciendo desde la necesidad. Y hay una necesidad de evangelizar. Ustedes me dirán, pero llevan 4 o 5 años aquí y no han salido a evangelizar. Bueno, tengo que decirle que comenzamos, ¿cuánto comenzamos? 10 personas. ¿Cuántas? 20 personas. Y fíjate cómo ha funcionado el evangelismo. ¿Ah? Ya somos más de 100. Porque quien nos llamó a cada uno de nosotros aquí fue el Señor. Dios, vente, ve allá. Algunos venían, visitaban y decían, sí, me voy a quedar. Entonces tenemos el espíritu de poder para extender el reino de Dios. Usted quiere tener el espíritu de poder, tenga más comunión con el Señor.
La única forma de que nosotros podamos tener poder, conocerlo a Él, orar. Tenemos que orar. Estamos cuadrando ya para tener un día que vamos a hablar única y exclusivamente de la oración. Un sábado. Se los voy adelantando ya. ¿Ok? Jesús y Rosa. Rubén, Alexana, bueno, todos. Pero alguien tiene que enseñarnos. Porque la oración es comunión y es una de las comuniones más íntimas que hay. Suena raro, pero es así. Cuando uno atiende los matrimonios, la mayoría dice que lo que le falla, ¿sabe qué es? La comunión, la comunicación. No hablan, o hablan lo necesario, lo prescindible, desde una necesidad quizás por los hijos, por una deuda, por lo que sea. Pero no hablan, no se sientan, le dicen, qué bella amaneciste hoy, qué hermosa estás, te he deseado todo el día. Eso casi no se habla. Y si lo están hablando, perfecto, síganlo haciendo. ¿Ok? Entonces uno tiene que tener eso con el Señor. Qué hermoso, Señor, eres hermoso. He deseado tener esta conversación contigo todo el día. Ayúdame a acercarme más a ti. Sé que tú me deseas. Sé que soy tu deseado. Sé que tú me amas, que me has cuidado. Mira, te doy gracias por todo lo que me das hasta ahora y lo que me vas a dar. ¿Eso qué? ¿Qué acabo de hacer yo? Una oración. Señor, verdaderamente que tú eres grande y poderoso. He visto tu manifestación en mi vida, en el pueblo, en la iglesia. Mi corazón arde cuando veo obras tan importantes, gloriosas en medio de tu pueblo. ¿Qué es eso? Son oraciones. Y si quiere orar más y mejor, lea la Biblia y ore con la Biblia. Ore con la palabra. Ore con la palabra. Hoy yo tenía aquí marcado donde en Efesios me unía a Pablo en la oración del capítulo 1, el versículo, seguramente que algunos aquí ya lo saben, el versículo 17, ¿verdad? Déjame buscarlo porque voy a orarlo en este momento. Efesios 1. 1 es. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y esta es mi oración para con ustedes, en el Señor, y por ustedes y por mí, y de vuestro amor para con todos los santos, en el 15 es eso. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué oración tan poderosa y tan llena de amor. Pablo, un hombre ungido, usado, y hace una oración tan hermosa, tan llena de ternura hacia nosotros, porque esta oración está vigente el día de hoy. Él la hizo en aquel momento, pero el Señor la responde cada día a nosotros. Espíritu de conocimiento. Déjame ver la hora. Ya vamos a terminar. Espíritu de conocimiento. Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando nosotros tenemos el espíritu de conocimiento, nadie va a venir a echarnos cuento acerca de Dios o de la palabra. Nadie nos va a venir a decir, mira, ya está ya el
el anticristo y está la guerra y está la cosa. No, nosotros tenemos el espíritu de conocimiento a través del conocimiento de la palabra de Dios. Mira que Jesús no es Dios, Él fue un hombre. Él fue una luz, Él era una energía, el Espíritu Santo. Una vez una persona me dijo, yo viajo con el Espíritu Santo todos los días. Le digo, no, yo también viajo con el Espíritu Santo todos los días. Me dijo, sí, pero Él es un niñito que va al lado mío en el carro. Y le dije, no, bueno, ya ese no es el Espíritu Santo. Pero esa es la idea, que mire, y así nacen las iglesias que se pierden, que no dan con la palabra. Dios es trino, Dios es uno solo. Y no es un niñito, y no es una luz, y no es una energía. No, Dios es Dios, Jesús es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Y Él mora en nosotros. Esta verdad, mire, es que esta verdad, para que uno se tire al suelo y diga, Señor, ¿cómo tú, siendo Dios, tan puro, tan santo, tuviste que pagar un precio tan alto de tu Hijo amado, derramar su sangre por mí, para que tú pudieras morar en mí? Porque yo no hice nada, excepto aceptarlo y creer en Él. Pero en cuanto al precio que se pagó para que Él morara en mí, Él mismo lo hizo. Porque si Él no hubiese muerto, si Él no hubiese vencido la muerte y el pecado, entonces no fuéramos morada del Espíritu Santo. Proverbios 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Por todos lados que uno busque referencia de estas palabras, conocimiento, sabiduría, todas se relacionan, porque todas tienen que ver con el mismo Espíritu de Dios, no hay otra cosa. Por último, y pueden ir pasando por favor, los que tocan aquí los instrumentos y cantan, que también son adoradores igual que nosotros. Vamos, adorador. Lo esencial, lo básico, que está de último según la palabra, pero yo creo que es para mí lo más importante para tener todo lo demás y desarrollarlo. Espíritu de temor de Jehová. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Cuando ustedes lean esto como lo estoy leyendo yo ahora, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuál pregunta se le viene a la mente? ¿Cuál es promesa? Porque ahí dice promesa, pero ¿cuál es promesa? Ustedes tienen y todos tenemos el espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. ¿Para qué? Para ir a averiguar cuáles son esas promesas. Porque yo puedo decirle aquí cuáles son las promesas. Y ustedes se van y dicen, ya sé cuáles son las promesas. Pero si yo le digo, por favor, vayan a su casa, oren, con el entendimiento que tienen el Espíritu Santo y busquen las promesas, ¿sabe lo que va a hacer Dios? Le va a dar un conocimiento superior al que yo pude haberle dado en este momento aquí. Porque Él es Dios y está interesado en que conozcamos estas cosas. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es fuerte. Perfeccionando la santidad, ¿en dónde? En el temor de Dios. El temor de Dios, el conocimiento de quién es Él y su palabra nos llama a caminar en integridad. Arrepentirnos del pecado cada día, porque cada día pecamos. Que Él nos muestre nuestra debilidad, dónde fallamos, dónde tenemos que acudir a Él
¿Dónde tenemos que ir y decirle, mira, Señor, aquí yo he caído o aquí yo caigo, pero necesito que tú me des la fortaleza para no caer más? Tengo temor de ti, no temor de miedo. Hay un temor de amor dentro de nosotros. Yo quiero agradarle al Señor en todo, en mis pensamientos, en mis actos, en mi palabra. Y cuando no lo hago, porque si sé hacer el bien y no lo hago, también se me cuenta como pecado. Siempre he dicho que esta palabra está pidiéndonos más. No es dejar de hacer lo malo, sino hacer lo que es bueno y lo que le agrada a Él. Y decirle, Señor, aquí estoy. He pecado delante de ti. Te he fallado. No quiero decepcionarte. No quiero que me veas. No, quiero que me aceptes. Quiero agradarte. Quiero demostrarte mi amor a través de mis actos, de mi fe. No quiero ser incrédulo. Quiero creer. Quiero ser perfecto para ti como tú eres perfecto. Porque a eso nos llama el Señor. Entonces, limpiémonos, purifiquémonos en su palabra, en su espíritu, en el espíritu del temor a Jehová. Y si no tienen este temor, tengan la certeza, la seguridad, que si pecamos intencionalmente, no vamos a entrar al reino de Dios. Eso es así. No hay otra forma. La única forma de que nosotros podamos un día ver la cara del Señor y Él nos diga, hijo, pasa a mi gozo, es porque hemos sido conscientes de nuestros pecados, nos hemos arrepentido y hemos decidido seguirle y obedecerle en todo. Así que yo en este momento voy a orar, me van a acompañar para que el Señor que habita en nosotros, porque es Dios mismo habitando en nosotros, hermanos, tengamos conciencia de esto, es Dios mismo habitando en nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros. Padre, hoy venimos delante de ti, en el nombre de Jesús, guiados por tu Espíritu, Señor. Guiados por tu Espíritu, guiados por ti, Señor. El Espíritu que tú dejaste, tu presencia misma en nosotros. Hoy, Señor, te pedimos y te pido, Señor, que tu Espíritu, que el Espíritu de Jehová, que esté en nosotros, nos dé el poder, la sabiduría, la inteligencia, el amor y el temor para ser, Señor, obedientes a tu palabra. Señor, que se nos abra el entendimiento espiritual, que nos sean revelados, Señor, los misterios que tú tienes para nosotros, que sea nuestro gozo, Señor, cada día tener un encuentro contigo en intimidad, en comunión contigo, con tu Espíritu. Hoy clamamos, Señor, por más y más de tu Espíritu, por más y más, Señor, de la revelación de esta palabra, de los 7 Espíritus de Jehová en nosotros. Queremos ser más como tú, Señor. Llévanos a este gozo tan maravilloso de conocerte y disfrutar tu presencia en nuestra vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven,
Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, llena este lugar. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Lléname, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname. Nuestros ojos para verte, Espíritu de Dios, para contemplarte, Señor, en tu operar. Llénanos, Señor, de presencia, lléname. Señor, que tu espíritu, el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y del temor de Jehová, repose sobre nosotros a partir de este momento, Señor. Hoy somos conscientes, hoy hemos oído tu palabra, hoy deseamos, Señor, y clamamos: ven, Espíritu de Dios, tus 7 espíritus que reposen en nosotros, en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Espíritu de Jehová, nos rendimos ante ti hoy. Danos más de ti, tenemos sed y hambre de ti. Revélate y descansa y reposa en nosotros, Señor.